Muy feliz sábado, ¿cómo están? Ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Más o menos. ¿Cómo andan de salud? Bien. Eso es para agradecer a Dios este año, ¿no? Nosotros con Nicia hacíamos una reflexión de lo que fue este 2020 y ver hermanos que han estado enfermos, hermanas y también hermanos jóvenes que han perdido su vida y hermanas jóvenes, y eso es para agradecer al Señor y realmente valorar la salud que el Señor nos entrega, ¿no? Gracias por la invitación de poder estar aquí con ustedes. Gracias por siempre el lugar que nos dan, la confianza de poder tener el púlpito. Y vamos en esta mañana a reflexionar en el libro de Isaías, el capítulo 9, un texto muy conocido. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y vamos a ver acá, en esta porción de la Biblia, el mayor regalo que Dios ha dado a la humanidad entera. Que la humanidad no lo valore es otra cosa, pero vamos a ver en el texto que el que hizo el regalo no fue el ser humano, sino que fue el Padre que entregó a su Hijo. Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. ¿Lo tienen? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es interesante que aquí se da varios títulos a este niño que iba a nacer. Vamos a hablar acerca de 4 títulos, no vamos a hablar de todos, pero vamos a hablar de qué significa el título de admirable, qué significa consejero, qué es que este niño iba a ser un Dios fuerte y también qué significa príncipe de paz. La cuestión del nombre en la Biblia es muy importante. Si nos ponemos a pensar, el nombre en la Biblia siempre representa cualidades, características. Ese es un detalle muy importante a la hora de mirar este versículo. Los nombres reflejan características o cualidades de la persona que se está hablando. Y vamos a ver que esta profecía que dio el profeta Isaías, esta profecía que estamos nosotros leyendo, se da en el reino de Acaz. Estamos en los años 735 al 715. El rey Acaz, recuerden ustedes que Dios, cuando organizó a su pueblo, el plan de Dios jamás fue que haya un rey, nunca. El surgimiento, el origen de la monarquía en el pueblo de Israel fue a petición del pueblo de Israel, porque se sentía menor que las otras naciones. Y en el tiempo de Samuel surge el primer rey. Pero antes del rey ya estaba el sistema de sacerdocio, el sistema de sacrificios implantados, y también había profetas. Y cuando nosotros vemos la función del profeta, nosotros vemos que hay un contacto muy íntimo entre el profeta, el rey y el sacerdote. Y en esta porción que se describe el texto de Isaías, vemos de que la monarquía, el rey Acaz, fue un rey malo. Por lo tanto, era una etapa muy oscura del pueblo. Y nosotros podemos ver que esta profecía de este niño, en el contexto oscuro de la monarquía, políticamente desordenado que estaba pasando el pueblo,
Este texto que estamos leyendo era un texto de esperanza, un texto de un poquito diferente a lo que se estaba viviendo en ese momento. Dice el texto, nosotros, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este pronombre nosotros indica de que hay un grupo que acepta la llegada de este niño. Todas las personas que aceptan la venida de este niño se involucran o están incluidos en este pronombre, nosotros. Es un beneficio de todos aquellos que lo aceptan a este niño como su Señor y también Salvador. Si nosotros leemos ahí en Isaías 9, el versículo 2, dice que en la época que Isaías lanza esta profecía, había tinieblas, dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero llegaría una luz mucho más fuerte que la densa tiniebla que estaban viviendo los israelitas en ese momento. El texto es interesante que dice, niño nos es nacido, niño nos es dado. O sea, hay alguien que hace la entrega de este niño. O sea, el niño no lo damos nosotros como seres humanos, sino que este grupo de nosotros recibe de parte de alguien la llegada de este niño. El enviar no es responsabilidad del ser humano, sino que es responsabilidad del Padre que envía a su Hijo. La primera palabra, dice el texto, su nombre será admirable. Admirable. Esta palabra admirable es un adjetivo. Es un adjetivo que está describiendo o que resalta un aspecto descriptivo del sustantivo. En este caso, la persona es el niño. El sujeto es la criatura. Y saben que esta palabra, pelé, es muy usada en la Biblia. Y es una palabra que involucra algo extraordinario, algo que es inefable, o sea, algo que no puede ser dicho con palabras porque tiene características extremadamente excelsas. Es a una persona o una cosa, en este caso es una persona, sustantivo, que pertenece a lo alto. Y es interesante que esta palabra describe los actos portentosos de Dios en el mundo. ¿Se acuerdan allá en Éxodo 15, cuando el pueblo cantó después de la liberación de los egipcios? ¿Se acuerdan que Dios abrió el mar rojo? En Éxodo 15 está el canto de Moisés y dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esa es la palabra admirable que se utiliza aquí en Isaías 9:6. Aquí se traduce en Éxodo 15:11 como alguien que hace prodigios, alguien que hace milagros. Dice el Salmo, por ejemplo, 139, dice, tal conocimiento es demasiado admirable, pelé para mí. No lo puedo entender, no lo puedo comprender. Es tan excelso, tan sublime, que no alcanza mi mente para poder comprenderlo. Dice Job 42:3, yo denunciaba, pelé, lo que no entendía. ¿No? O sea, a Job le faltaba comprensión para entender las cosas que le estaban pasando. Dice, cosas que me son ocultas y que no las sabía. El Salmo 131 dice, cosas demasiado sublimes para mí. Y dice la Biblia que Jesús cumplió esta profecía. Ustedes pueden leerlo ahí en Lucas 9:43. Dice, todos estaban atónitos del gran poder de Dios.
y mientras que todos se maravillaban de todas las cosas que Jesús hacía, dice el texto. La gente quedaba admirada, quedaba como estupefacta, no entendía lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Por eso nos da un consejo nuestra profeta, Elena G. White. Elena G. White dice esto: sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Y en estos momentos de Navidad, de fin de año, saben que cuando nosotros aquí, Ángel, Darío, me van a entender un poquito más, pero cuando nosotros colportábamos, la gente estaba más sensible a Dios. Y uno de los, o al menos a mí me pasaba, uno de los libros que más vendía en esas épocas, que la gente más quería, que más les llamaba la atención, eran los libros espirituales. Yo trabajaba mucho con el Vida de Jesús. No sé si lo conocen por ahí, un lindo libro. No sé si se está haciendo todavía. ¿Se produce en Chile? Sí. Todavía se está haciendo. Y es un libro con imágenes muy, muy interesantes, con una tapa. Y la gente estaba mucho más sensible en estas épocas. Por eso, nosotros podemos aprovechar en estas épocas que que el corazón humano en el año está en otras cosas, ¿no? Pero en estas fechas, la humanidad dedica un poco más de tiempo a Dios. Vemos ahí carritos que pasan con el himno Noche de Paz, ¿verdad? Pesebres vivientes, propagandas, ¿verdad? Que se acercan, aunque sea de manera comercial, pero se acercan a lo espiritual. Y eso es lo que Elena G. White nos dice. En estos momentos debiéramos de meditar en el pesebre del Señor Jesús. También dice el segundo título, el segundo nombre que se le da a este niño, dice Dios fuerte. ¿Tienen allí Isaías 9? Dice admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Lo tienen así? Esta palabra, ¿cómo? Claro, la Reina Valera hace un cambio ahí, admirable, consejero, lo une, ¿sí? Pero podríamos también tomar diferentes descripciones de Cristo. Aquí la palabra para Dios fuerte es la palabra Gibor. Y es esta palabra alguien que posee poder en plenitud. Es alguien que tiene todo el poder que se le puede dar. Y es una descripción de que este niño pequeño, indefenso, quizá en el regazo de su madre, sostenía al universo. Es algo que no se puede entender, cómo un niño tenía esta descripción proféticamente. Y Jesús al final de su ministerio dijo, ¿no? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Esta palabra está relacionada con algunas ideas. Primeramente se relaciona con la debilidad y la fragilidad humana. Esta descripción, Dios fuerte, impacta en la raza humana porque la raza humana es frágil, la raza humana es débil. Nos coloca a nosotros en la posición correcta de cómo es la fortaleza, el vigor humano. Es interesante que esta palabra también describe la majestuosidad de Dios. Describe la enormidad de Dios. Dice el salmista, en Dios está mi roca fuerte. Es reconocer que en Él está mi fortaleza. El salmista dice, no está en mí. Mi sostén, mi roca fuerte, mi gibor, está en Él. Dice el salmista, Salmo 24:8, Jehová el fuerte y valiente. Él es el que es valiente, Él es el que tiene fuerza, Él es el que tiene el gibor. Luego dice también, por ejemplo, el Salmo 142, como yo sé que en Él está la fuerza, ahora yo le pido que me ayude.
líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Reconozco mi problema, reconozco que mis enemigos son más fuertes, pero también se muestra en este salmo que yo reconozco que en Dios está mi Gibor. Y Señor, yo no puedo porque yo no tengo fuerzas para esto, dice el salmista, pero en ti está mi fortaleza. Dice el sabio Salomón en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan de David, no? Dice ante Goliat, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, ¿no? Pero yo vengo en el nombre de Jehová. David entendía la palabra Gibor. Y luego cuando uno tiene miedo, el salmista dice, ¿por qué te deprimes, oh alma mía, vida mía, ser mío, todo lo que soy? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Este año estuvo más tranquilo, ¿no? Pero yo me acuerdo el año pasado, trabajando con la iglesia, del trabajo de uno, ¿no? Y también le agregamos un condimento a nuestro día, que fue estudiar en la facultad. Yo le decía a Anicia, había días que me dormía sentado, ¿no? Y no sé si ustedes han pasado un cansancio tan extremo que confían en que Dios le dará la fuerza. A mí me pasó ahora cuando veníamos viajando, ¿no? Tengo un amigo ahí, Jorge, en Neuquén. Él es un apasionado de la moto. Y él me dice que él en cada viaje habla con Dios en su casco. Él dice, es un ajuste de cuentas. Cuando yo me pongo el casco, empiezo a hablar con Dios. Y saben que en el casco, él dice, surgen oraciones, surgen conversaciones, charlas con Dios. Y veníamos muy cansados en el viaje con ese. Decíamos, Señor, danos fuerza. Danos fuerza para llegar. ¿Cuánto quedan? 300 kilómetros. En Venado Tuerto, ¿no? Ahí paramos a comer y eran oraciones constantes a Dios. El regalo que Dios nos está dando en este título, en Jesús, es que si nosotros nos falta fuerza, nos falta energía, nos falta vigor físico, Dios puede ser ese consuelo, esa fortaleza que no tenemos muchas veces. Además de admirable, además de Dios fuerte, también dice el texto, príncipe de paz. Una vez creo que hablamos acerca de lo que es la paz de Dios. Pero saben que la raza humana está cargada de desorden. Cuando uno mira por ahí las familias, la economía de la gente, uno mira que la gente está endeudada, que la gente tiene su economía desordenada, su hogar, come de manera desordenada. La palabra paz en la vida cristiana es muy importante, porque la palabra príncipe de paz significa de que hay un reino que este príncipe puede darme, puede atribuirme la shalom. Esta palabra es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús es el primer líder que traería la verdadera paz. No hay otro líder, según la Biblia, que trajera a este mundo la verdadera paz. ¿Saben por qué? Porque la paz que dice acá Isaías promete de que el Mesías iba a sellar, iba a unir esa desarmonía que había entre Dios y la raza humana. No lo podemos leer todos los textos, pero en Isaías 59 dice que nuestros pecados han hecho un abismo entre Dios y nosotros. O sea, el Creador, por lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén, el Creador tiene un abismo entre la criatura y Él. Pero Isaías dice, miren, ahora vendrá alguien que va a ser un puente ante lo que hizo el primer Adán. Y allí en Romanos 5 el apóstol Pablo dice, si el primer Adán trajo desorden, trajo muerte, trajo el pecado, las espinas, la maldición, pero el segundo Adán
selló, restauró, nos trajo la armonía entre los vínculos, nos trajo la Irene, como dice el Nuevo Testamento, trajo la unidad, la armonía para el ser humano y el Creador. Había una condición de guerra, de oposición de nosotros para con Dios, y lo que dice Isaías es que vendría alguien que se haría cargo, porque después de Adán y Eva, todos nosotros vinimos en oposición a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos amó aun cuando éramos enemigos suyos. O sea, la raza humana, toda la raza humana descendiente después de Adán y Eva, no quería estar con Dios. Por eso Dios dice, es cierto que la raza humana pecó, que dividió su naturaleza de la mía. Pero yo les prometo, dice Isaías, en la voz profética, Dios dice, yo les prometo que me voy a hacer cargo de que nosotros, aquellos que están queriendo solucionar su vida espiritual conmigo, tengan la oportunidad de hacerlo. Dice la Biblia, no hay paz para el malo, para el impío no hay paz. Isaías 48, 22. En las Escrituras, la sabiduría de Dios se manifiesta en todo el ámbito de la vida. Muchos creen que ser cristiano es pertenecer a una religión. Pero saben que hay cristianos que son muy devotos de una iglesia, una denominación, pero que no tienen la sabiduría divina. La sabiduría de Dios no se encuentra en una iglesia, se encuentra en la descripción de Cristo Jesús en la Biblia. Y cuando uno mira la sabiduría de Dios, uno encuentra orden, uno encuentra una propuesta diferente en todo sentido. Dios llega a mi vida y Dios me educa mi apetito, Dios me instruye en cómo manejar mi dinero, Dios me organiza la familia, Dios me enseña cómo educar mis futuros hijos, porque yo no soy papá. Dios me dice cómo debo tratar a mi esposa. Dios me enseña, la sabiduría de Dios es distinguir, discernir lo que me hace mal de lo que me hace bien. Por eso la pregunta es, cuando nosotros necesitamos conducción, cuando nosotros necesitamos el discernir, la capacidad de poder diferenciar lo bueno de lo malo, ¿dónde lo buscamos? A mí me pasó ahora antes del viaje, ¿no? Y le preguntaba a uno y a otro, ¿no? De la moto. Y empezamos a decir con Isi, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos muestre, que Él nos enseñe. Y fue el mejor sostén de sabiduría que nosotros podíamos encontrar. Dice el apóstol Pablo, al único sabio Dios. Quien quiere ser sabio debe conocer, según el sabio Salomón, el temor, la reverencia, lo que a Dios le agrada. Aquel que anda en la sabiduría divina le hace o actúa con lo que le agrada a Dios. Por eso el profeta dice que este niño nos iba a impartir la paz. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses 2:3. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, en la persona de Jesús se confirma lo que dice casi 8 siglos antes de Isaías. Y dice el apóstol Santiago, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. ¿Les ha hecho falta a ustedes sabiduría o no? ¿Se han equivocado alguna vez o no? ¿Han cometido errores? Muchos, ¿no? Sería lindo cuando uno va a hacer un plan, cuando uno va a hacer un proyecto, pedirle sabiduría a Dios. Sería bueno. La Biblia declara que hay 2 tipos de paz.
una paz que da el mundo y una paz que da Dios. Son dos paz diferentes. La paz que ofrece el mundo, de manera así rapidísima, la paz que ofrece el mundo es una paz que depende de que si lo externo está bien, mi interno va a estar bien. Pero la paz de Dios es diferente. La paz de Dios comienza en mi corazón, en mi mente, en mi interior, pese a que afuera haya guerra. Eso es muy importante. Porque Jesús dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. El mundo dice, no, primero paga tus deudas. Si tenés que separarte, separate, ¿no? Está tranquilo vos, y cuando todo está tranquilo afuera, ahí vas a estar tranquilo. Dios me dice, no, mira Ezequiel, el problema no está externamente, sino que está internamente. Si lo de adentro está bien, dice Jesús, por más que lo de afuera esté mal, eso es lo que da el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, por Él, o sea, por Jesús, quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. El tercer título es consejero, y está muy relacionado también con el tema de la paz. El mundo busca su propia sabiduría. El mundo tiene sus propios consejeros. El mundo a veces cree que Dios es simplemente una iglesia, ¿no? Pero no se dan cuenta que Dios no es simplemente una denominación, un nombre. Dios es un amigo, Dios es una persona, un ser poderoso que lejos de obligarnos a encasillarnos en puros no, en pura negatividad, Dios desea ser amigo de la raza humana. Dios desea brindarle de antemano el camino que debe andar el ser humano para no cometer errores. El ser humano busca significado en esta vida tratando de ser civilmente buenos, buscando ser altruistas, amantes de la humanidad, hablando de la filantropía, ¿no? El amor al ser humano. Pero allí no está el verdadero consejo, no está el camino certero para que la raza humana camine por camino bueno. El consejero es Cristo. Dice, no hay ningún otro que dé la salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros vemos en la historia de la iglesia cómo hombres y mujeres marcaron la diferencia por seguir el consejo de Dios. Y en la Biblia tenemos muchas historias, decenas de historias de personas que escucharon la voz de Dios, escucharon el consejo divino, y el resultado de ese oír del consejo divino fue que terminaron de manera diferente. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor, pero recibió el consejo del Señor Jesús y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Un oidor del consejo de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra consejera. El Señor Jesús está descrito en estas páginas de manera teórica, ¿no? Y nosotros lo debemos ahora poner en la práctica en nuestra vida personal. La Biblia es el centro del consejo del ser humano. En esta Navidad, en este fin de año, qué lindo sería recordar que tenemos un consejero a nuestro lado, que tenemos a alguien que nos da orientación, que nos conduce, que nos dirige por el camino que debemos seguir. En este manual de consejería el Señor nos va a orientar en todas las áreas de la vida que nosotros precisemos. Nos va a dar la consejería para cambiar aquellos detalles de nuestra vida que nos están causando desorden. El salmista dice, la ley, o sea, la Torá, toda la instrucción que hay acá,
Salmo 19, 7 y 8, la ley de Jehová, o sea, la consejería de Jehová es perfecta. Es perfecta. No hay errores acá. Acá nos cuenta acerca del porqué del desorden de la vida humana y no solamente que nos cuenta el caos, sino que nos dice cuál es la solución. Dice que convierte el ser entero, que convierte mi vida entera. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Pero requiere de nosotros obediencia. Requiere de nosotros la disposición de seguirlo. El Señor me dice, Ezequiel, al entregar el diezmo te prometo mi bendición. Si yo quiero, lo hago. Y si no quiero, no lo hago. El Señor me da el consejo. Pero es el ser humano el que vive o no según ese consejo. Y eso es lo lindo de la vida cristiana. Que cada uno puede decidir si sigue o no este consejero que el Señor nos regala. Cuando nosotros pensamos en hacer planes, ¿en dónde buscamos consejo? Le preguntamos al horóscopo, le preguntamos quizá al tarot, a las cartas, a un amigo, a una amiga. Buscamos el mayor consejo y seguimos ese consejo de nuestro esposo, de nuestra esposa. Ojalá que el Señor Jesús sea nuestro consejero. Que no va a ser fácil, obviamente no va a ser fácil, porque cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero que el Señor nos ayude en este nuevo año que empieza, en esta Navidad, a poder pensar en el regalo que Dios nos hizo. Nos entregó a un ser admirable, a un ser que no alcanza nuestra mente a discernir. Nos entregó nuestro Gibor. En Él encontramos fortaleza, en Él encontramos fuerza. En Él también encontramos la armonía entre nosotros, los vínculos, la shalom, la paz, que solamente Dios da. Y finalmente tenemos un consejero. Tenemos un consejero que está a disposición nuestra las 24 horas del día. Que podemos levantarnos a las 3 de la mañana y decir, Señor, tengo esta preocupación, tengo este problema. ¿Qué puedo hacer? Esta deuda me está preocupando, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos esto? ¿La pagamos? ¿No? Tengo este problema en mi matrimonio, Señor. El hijo mío, me está sacando canas verdes, Señor. ¿Qué hago? ¿Le tengo que disciplinar más? ¿Le tengo que hablar más? Qué lindo sería depender de este consejero. Ojalá que nosotros podamos, como cristianos, aprovecharlo, que el Señor nos dé la fuerza, la capacidad para poder hacer de estos textos, hacerlo nuestra experiencia personal. Que el Señor les bendiga ricamente, que podamos disfrutar del sábado y un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes.